Hola hermano, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa 2000 años después. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas y con nuestro distinguido hermano y de la casa, Julio Ortega. ¿Cómo está, Julio? Muchas gracias por lo de distinguido, estimado hermano Roquel. Bien, gracias a Dios vivo. Adelante, seguimos. Me alegro, Julio. Hoy, como siempre, tenemos un programa interesante, sobre todo en el tema el cual Julio le gusta ayudarnos a entender, que es el catecismo de la Iglesia Católica. Sin embargo, antes de continuar, queremos pedirle a todos ustedes que recuerden contribuir con nuestro canal. Recuerden que hace poco FTV ha sufrido daños en nuestras instalaciones y eso es una muestra de lo que a veces ocurre. Sufrimos un vandalismo, lo que permitió que estuviéramos fuera del aire y nuestra señal abierta y que solamente pudiéramos transmitir a través de la señal de cable. Entonces eso provoca un daño a todos nuestros fetevidentes, pero oramos para que esto se pueda a seguir adelante. ¿Cómo podemos ayudar a FTV? Bueno, recordemos, en la medida posible siempre, como decimos, orar para que las cosas salgan bien. Dos, recordamos que el canal necesita de nuestro apoyo a través de un voluntariado, a través de donaciones efectivas que usted puede hacer, donde en tres bancos muy concretos: el Banco Nacional, el Banco General y el Global Bank. En todo tenemos una cuenta que se llama Fundación para la Educación en Televisión. Ahí puede hacer su donación por clave, Visa o Mastercard. También usted puede simplemente desde su banca en línea hacer su donación y ayudará a que FTV pueda alcanzar su meta. Como siempre decimos, FTV es un canal sin fines de lucro. Alguno que otro patrocinador que usted ve en la programación no fundamenta los gastos del canal ni tampoco tiene fines de enriquecer a nadie, sino simplemente sostener la operación para que podamos continuar con la evangelización. Como se ha dicho siempre, un axioma católico que ya se ha hecho clásico: el evangelio es gratis, pero la evangelización cuesta. Tener los medios para llegar a todos ustedes siempre ha costado dinero y para eso generalmente pedimos donaciones para poder llegar a todos los panameños. Dicho esto, a ver, don Julio, cuéntenos qué nos tiene preparado para el día de hoy. Bueno, seguimos, gracias Roquel, seguimos con la secuencia sobre las características de la fe, que en varios programas hemos estado pues revisando, reflexionando un poquito, profundizando. Vimos, por ejemplo, que dentro de las características de la fe vimos que la fe es una gracia, lo explicamos en uno de los programas pasados. También vimos que la fe es un acto humano, aunque es una gracia, también es un acto humano, y eso también pues lo tuvimos revisando. Y luego vimos que la fe, la conexión entre la fe y la inteligencia, que a veces es un tema que fue el último programa que conversamos, pues es un tema que siempre queda como la duda, dice, oye, pero es que la fe como que eso es algo como que ciego y que la persona que tiene fe no es inteligente o no piensa o no razón, y nos dimos cuenta que es todo lo contrario, ¿verdad? Al contrario, se nos exige usar la razón para poder pues conectar con la fe. Y el tema que queremos abordar hoy, continuando pues en el catecismo, es el numeral 160, que es la libertad de la fe. Y procedo a leerlo, Roquel, y de pronto conversamos un poquito acerca de eso. Y es interesante este numeral. Dice: el hombre al creer debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. Dice, en efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Y luego nos cita el catecismo, pues un extracto de la Dignitatis Humanae, que es uno de los documentos del Concilio Vaticano II que habla sobre la libertad religiosa. Así que yo creo, Roquel, para pasarte la palabra y empezar esta conversación, bueno, definitivamente que la fe es un acto voluntario, pero a mí me parece, Roquel, no sé tú qué piensas, que cuando en el mundo que vivimos actualmente, cuando te dicen que algo es voluntario, resulta que no es obligatorio. No sé si tú... Entonces ahí tenemos, entonces, y como no es obligatorio, no es importante. ¿Tú qué piensas de eso, Roquel?
Creo que has empezado de manera interesante. Yo tengo otra idea de conversar, pero has empezado, creo que en el meollo del asunto. Si, por ejemplo, distinguido evidente, a usted le dijeran, bueno, miren, para mañana los niños que van a la escuela, sus niños, tienen que ir vestidos de color rojo, pero es voluntario. Exactamente, usted traduce en su mente la palabra voluntario como no obligatorio. Tú dices, no, que se vayan con el uniforme y ahí nada pasó, ¿no? Y efectivamente, exactamente, Julio, creo que has dado en el clavo. La gente entiende la acepción voluntario como algo que yo puedo hacer o no hacer y no pasa nada, como decimos, como dicen los pelados ahora, ¿no? No pasa nada. Entonces, efectivamente creo que es interesante explicar de que la palabra voluntario en este caso no significa opcional o no es sinónimo de opcional. Así es más, si vemos, bueno, ahora vamos a seguir analizando un poquito, pero de verdad que los evangelios son bien duros, Roquel. O sea, cuando tú lees los pasajes, que algunos de ellos los vamos a repasar aquí, pues te das cuenta que no, la cosa no es opcional. O sea, que la cosa es importante, como quien dice, Dios nos llama y no nos está llamando cualquiera. Me explico, Dios nos llama y espera una respuesta. ¿Ok? Y entonces esa respuesta la espera en o sea, en nuestra libertad. Eso es lo que quiere decir esto. O sea, que yo dentro de mi libertad dé una aceptación o una negación, abrirme o cerrarme a Dios. Y es interesante, Roquel, porque reflexionando un poquito este numeral, ponte a ver, Roquel, realmente, ¿qué podemos decir los seres humanos que es nuestro? O sea, nada. La vida nos la dio Dios. Todo ha sido, todo lo que recibimos todos los días, el trabajo, la salud, ¿verdad? Pero lo único que realmente nos dejó Dios para que sea nuestro es nuestra libertad de decidir, en nuestra voluntad. Entonces, Dios nos ha dejado ese espacio para que nosotros voluntariamente le digamos sí o no a Dios, nos abramos sí o no a la voluntad de Dios. Y ahí viene la cosa interesante, ¿no? Porque, hombre, ¿cuál es la voluntad de Dios? A veces no nos gusta la voluntad de Dios porque queremos pues que se hagan las cosas a nuestra manera. Entonces, cuando no ocurre lo que queremos, entonces nos cerramos a Dios. Eso es como que la tendencia, ¿no? Y al final lo que realmente, al final lo que quiere el Señor de nosotros es que lo aceptemos en libertad porque él no le gustan los siervos, sino los amigos. A él le gustan los hijos, ¿verdad? Al siervo se le ordena, al amigo y al hijo, pues tiene otra relación. Roquel. Julio, mira, hay un tema que yo quisiera abordar y quisiera empezar, puede ser un poco controversial y no quiero profundizar en él, pero sí nos permite a nosotros aclarar. Miren, ciertamente algunos que me escuchan dirán, bueno, eso que están diciendo usted es ahora la iglesia que ha hecho esto. Ahora, pero en el pasado no. En el pasado la iglesia perseguía y obligaba a la gente que se convirtiera. Miren, hermano, la doctrina de la iglesia, esta en particular de que la conversión es voluntaria y que la fe es un acto voluntario del ser humano, ha existido desde los inicios de la iglesia. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué? Entonces antes se encarcelaba, se torturaba. Bueno, vamos a explicar eso. Miren, hay una cosa que tenemos que tener algo importante y es la unión que tiene el aspecto civil, el aspecto de gobierno con la fe. Vamos a poner el ejemplo. ¿Qué pasa? En la época que usted quiere juzgar, en el pasado, donde existía un sistema político totalmente diferente al nuestro y que por lo tanto no se le puede exigir a un hombre de los principios de la edad antigua o después de lo que vino posteriormente, la Edad Media, incluso el Renacimiento, que tenga el sistema político y el desarrollo social que ha habido hoy con el que había en esa época.
en esta época, cuando, fíjate Julio, qué interesante, cuando una de las razones por las que el cristianismo era perseguido era porque era una religión ilegal. Entonces, cuando el Estado declaraba una religión ilegal, te declaraban enemigo del Estado. No había la concepción de esa libertad de culto. Digo, bueno, si no están afectando a nadie, déjalo que crean lo que le dé la gana. No, ahí el Estado regulaba eso. Y aún más, si el Estado determinaba que había una religión oficial, entonces, cuando tú atentabas contra esa religión o lo que enseña esa religión, tú te convertías en una persona que estaba dañando el tejido social. Entonces ahí donde los estados van creciendo y convierten lo que enseña el cristianismo y la iglesia como a la vez ilegal. Entonces si Julio Ortega no solo cometió un pecado que podía ser ilegal, o también atentaba contra la doctrina de la iglesia, eso se interpretaba como un atentado contra la misma integridad del Estado, porque el rey, el que gobernaba, era de esa fe. Entonces, si tú dices que la fe del rey es falsa o mala o no te de acuerdo, tú estás atentando contra el país entero. Entonces tú te convertías en un enemigo del Estado y se hacía esa asociación. Entonces agarraban a esta persona y lo ponían preso. ¿Por qué? Por la razón. ¿Para qué? Para que se enmendara. Pero ya era un asunto penal civil. Miren lo interesante de esto. Julio, fíjate esto. Vamos a poner un ejemplo que puede ser típico aquí en Panamá. Ustedes saben que el adulterio es un pecado. Sin embargo, hasta donde yo sé, legalmente no es un delito de cárcel. Imagínense que el Estado panameño declare que toda persona que le es infiel a su pareja va preso. ¿Por qué? Porque está dañando la sociedad, yo sé que mucha gente se agarraría la vestidura, ¿no? Pero esa es la ley. Entonces, te sorprenden a ti, Julio, siendo adúltero y vas preso. Pero no vas preso porque te confiesas, vas preso porque violaste la ley. Y te meten preso, ¿para qué? Para que te arrepientas de no volver a violar la ley. Igual pasa con el robo. Al robo lo meten preso la gente, no para que se convierta, lo meten preso para que ese castigo lo haga enmendarse o por lo menos aislar ese mal del tejido social durante un tiempo. Entonces la gente no lo ve mal, la gente no piensa que la gente que está en la cárcel allá está necesariamente arrepintiéndose y orando o pidiéndole perdón a Dios. Ellos son libres de hacer eso, pero por haber cometido el delito. Entonces ahí, cuando se hace asociación en el pasado de delito versus violación de la fe, es que se daba pero no era porque la iglesia creyera en ese momento que porque tú agarrabas a alguien y lo torturabas o lo encarcelabas, él se iba a arrepentir. Fíjate, Julio, que inclusive cuando se practicaba, porque era la norma del castigo para los delitos en ese momento, la tortura para buscar la confesión y los castigos como la hoguera y demás, eran castigos regulares que se practicaban en esa época. No solo para ese delito, sino para muchos otros delitos. Aún así, a esa gente que iba a pasar, para entender el concepto de libertad, se le decía, aún tienes tiempo de arrepentirte, decía la iglesia, de pedir perdón. Había gente que decía, no voy a pedir ningún perdón. Y bueno, y afrontaba lo que tenía que afrontar. O no voy a renegar. La iglesia siempre digo, si tú te arrepientes, la iglesia te da el perdón. Pero el perdón de la iglesia no necesariamente significaba que la persona quedaba libre, porque el juez decía, te arrepentiste, Dios te perdona, pero la ley no, vas preso. Como pasa con un ladrón, ¿no? Un ladrón dice, me arrepiento, pido perdón, y puede ser que sea sincero, se confiesa, pero violaste un delito, así que estás condenado y de todas maneras vas a prisión. Y eso lo quiero aclarar, porque siempre que se habla de esto voluntario, no faltará el que diga, Julio, no, pero es que en el pasado obligaban a la gente. No, nunca se obligó. Siempre se hacía la imposición de un Estado sobre otro, imponía lo que él consideraba, lamentablemente era así, y no había la libertad de culto. Julio. Sí, además, Roquel, totalmente de acuerdo. Y además agrego que podemos ver, digo, hasta sucede hoy en nuestra iglesia, inclusive. O sea, la iglesia está formada por hombres, y estamos hablando, no solo hablo de los religiosos y ordenados, hablo de la iglesia, somos todos los laicos. ¿Me explico? Entonces, todos somos pecadores, nadie es perfecto. Y definitivamente podemos ver hasta pasajes en el mismo evangelio donde, por ejemplo, Jesús, no recuerdo el número ahora mismo, donde parece que los apóstoles
fueron a predicar y los rechazaron. Entonces fueron donde Jesús y le dijeron, que Jesús, baja fuego y destruye a todos esos tipos que no nos, me explico, como que dice, porque no nos aceptaron en la fe no la aceptaron. Entonces Jesús dijo que no, que cógelo con calma y hubo diferentes pasajes en los que él hablaba, por ejemplo, como el de el trigo y la cizaña, etcétera, porque el Señor es paciente con nosotros y no quiere precisamente imponernos cosas. Roquel. Sí, es Lucas 9:54. Lucas 9:54 para los que quieran buscar el texto y este aspecto de que tenemos que tener bien presente que la iglesia siempre ha enseñado que esto es voluntario. O sea, la persona tiene que decidir, ¿no? Decidir si va a ser. Es más, sabemos que cuando se dieron la libertad de culto al cristianismo y después se declaró oficialmente el cristianismo como la religión oficial del imperio, que mucha gente se confunde como un solo momento, y no fue Constantino, sino después que se dio. Primero Constantino dio la libertad de culto y murió, vivió toda su vida como un pagano, y después fue que, al final de su vida fue que se bautizó. Entonces, fue mucho después. De hecho, hubo hasta un retroceso en la historia, es interesante, eso lo estudiamos con Arnulfo, pero lo importante es que incluso en esa época la gente se bautizaba en masa, pero muchos no siguieron a Cristo, nada más se bautizaron como un rito donde ya yo voy a estar bien con el Estado, ya yo soy cristiano y vivo, pero vivir, creer en las cosas, y eso lo podemos ver nosotros en esta sociedad. Muchas personas se llaman a sí mismos católicos y de hecho lo son, y eso es un problema importante que tenemos que aclarar. Hay gente que, yo repasando casualmente el catecismo, Julio, la gente a veces en el afán de predicar quiere decir que no, esos no son católicos. Sí lo son. Exacto. Porque el bautismo imprime carácter. Y algunos tienen incluso el bautismo y tienen la confirmación, que aún a mí pone un sello indeleble. Entonces, sí son católicos. Y lo serán hasta que mueran. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que no están en estado de gracia. Están en pecado y punto. Pero son católicos, porque si no fueran católicos no se les podría administrar los sacramentos o admitir en la iglesia después que se arrepienten o porque no serían católicos. Entonces la gente dice, no, esa gente no son ni católicos porque viven como le da la gana. Sí lo son, pero están en pecado. Entonces ese momento de aceptar la fe, inclusive para la gente que no solo piden el bautismo, sino para la gente que vive, son católicos, pero no viven de acuerdo a las leyes de Dios, también es un acto absolutamente voluntario y que uno asume la fe. Julio, vamos a hacer una pausa y después continuamos con este interesante programa. Excelente. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en el segundo segmento de este programa interesantísimo, 2000 años después. Y estamos con el tema de el catecismo, que nos habla que la fe es un acto voluntario. Y entramos a hablar primero de lo que muy bien Julio nos explicó, que voluntario en este caso se refiere a opcional, que me pareció genial la acotación. El otro aspecto también que estuvimos hablando es de la libertad de que el ser humano tiene. Siempre ha tenido dada por Dios, inclusive en otros momentos de la historia, siempre ha sido así. La diferencia es que no estaba clara la concepción de libertad de culto. Entonces, el otro aspecto que creo que, Julio, a mí me gustaría explorar y preguntarte sobre este tema. Ok, ¿qué piensas tú de la educación de los niños? ¿Tú piensas que es correcto que, por ejemplo, yo te diga, tú agarras a tus hijos y le digas, bueno, mira. Vamos a rezar, y el pelado diga no, y tú dices, bueno, te voy a dar una rejera para que rece. O después dice, bueno, y entonces, hey, te vi en la misa distraído, así que rejo contigo también. Esa sería la forma de educar
al muchacho para que, o de esa forma con el rejo va a adquirir la fe. Bueno, yo no soy experto en cosas de pedagógicas y pediátricas, etcétera, pero sí te digo algo, yo creo que tú y yo venimos de esta generación donde tenías que chifear la chancleta porque venía volando, o el frasco, o el Martín Moreno, o sea, o la varita en el interior. O sea, digo, yo hace muchos años, cuando empecé en el rol de padre, yo me puse a leer muchas cosas y lo único que me di cuenta es que tenemos una gran responsabilidad los padres, Roquel, y que cada vez que nosotros tenemos que reprender de alguna manera, quizás más allá de lo que consideremos aceptable a nuestros hijos, es que nosotros hemos fallado como padres. ¿Me explico? O sea, ese ha sido mi forma de pensar, porque si tú tratas de educar a tus hijos y prepararlos para cuando ellos crezcan, pues salgan a la vida y sean personas de bien, definitivamente que el trabajo hay que hacerlo, y si tienes debilidades como padre, porque no tienes las habilidades de conversar, de comunicación, que bueno, tú sabes que esto de la cosa de ser padre cae del cielo casi, ¿no? Pues toca corregir, lo que él toca corregir, y nosotros lo vemos hasta en los evangelios, en la Biblia se ve la corrección, habla de corrección. Entonces, yo sí creo que es importante, y creo que esta sociedad se ha relajado un poco con eso, y ya estamos viendo los resultados muchas veces, ¿no? Yo sí considero que no soy experto en la materia, pero considero que los altos índices de suicidios de jóvenes en el mundo tienen que ver mucho con esta falta de orientación, esta falta de dirección, esta falta de apoyo, porque el papá no es amigo, el papá es papá. ¿Me explico? Entonces tú tienes que, el niño necesita ese rol, necesita esa figura de papá y de mamá. ¿Me explico? Entonces tenemos una gran responsabilidad, y yo recuerdo una frase que me decían mis padres cuando estaba chico: esto me va a doler más a mí que a ti. En ese tiempo pensaba que no. Yo dije, no, eso no es cierto. También me decían, esto me lo vas a agradecer cuando seas grande, ¿verdad? Y yo sí creo que tenemos esa responsabilidad. No tenemos que participar en concursos de popularidad con nuestros hijos. Usted no vino aquí, que eso es una cosa que está pasando con los hogares separados, Roquel, de que el papá, cuando los hijos van del papá, que están divorciados, pues separados, son Disneylandia. Entonces, ¿a quién le toca? A la mamá corregir, pero la mamá no quiere ser la mala. Entonces, ¿qué? También quiere ser Disneylandia. No puede ser. Alguien tiene que asumir el rol de mantener el norte, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si usted se siente que está en esa posición, mira, encomiéndese al Señor y pídale fuerzas, porque alguien tiene que hacer el trabajo de corregir, de orientar, y Dios nos dé pues la gracia y la paciencia para no tener que llegar a un punto de corregir físicamente a un niño. Pero yo no creo que tiene nada de malo darle 2 palmaditas en la mano. Eso yo no creo que sea violencia, pero bueno, estos son comentarios míos, no de FTV. Adelante, Roque. Julio, pero vamos al otro extremo. Yo sé que sí tengo un comentario equilibrado, pero yo quiero irme al otro extremo, porque estamos hablando de libertad, ¿no? Entonces, tú sabes de esos papás que son tan modernos. Dice, mira, lo que pasa es que yo quiero darle libertad a mis hijos. Y a mí me es transparente si ellos son ateos o católicos o no. Es más, yo voy a esperar, ni los voy a bautizar, ni los voy a llevar a la iglesia, porque yo creo que ellos sean libres. Y entonces, mejor que... Y ahora que Julio está hablando de la libertad de la fe, eso refuerza más lo que yo estoy pensando. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú le dirías a este fetevidente imaginario que te diga eso? Bueno, definitivamente que no podemos caer, no quiero sonar duro, pero a veces esa palabra suena más duro de lo que realmente es, porque la ignorancia sencillamente es falta de conocimiento, no es un insulto, ¿verdad? Y yo soy ignorante en muchas cosas, y Roquel es ignorante en muchas cosas, ¿verdad? Pero yo sí le digo una cosa: si usted le dejaría en la libertad que su hijo decida agarrar un cuchillo y jugar con otro cuchillo con otro niño? No, ¿verdad? ¿Por qué no lo hace? Si déjelo en libertad, si usted lo ama.
Usted lo ama, ¿no? Precisamente porque usted lo ama, usted quiere que no le pase un daño, que le vaya bien, que no vaya a sufrir, ¿verdad? Entonces uno tiene que cuidarlo y orientarlo. Igual pasa con la fe. O sea, si usted, fetevidente, estoy convencido que es así. Usted es un católico practicante. Yo voy a responder por los fetevidentes, Roquel. Para mí este es un tema precisamente como estamos hablando, un tema de vida o muerte. O sea, esto es exactamente el ejemplo como que yo dije que mis hijos jueguen en la calle, que mis hijos que son menores de edad agarren el carro y hagan lo que les dé la gana. Vemos muchas noticias de accidentes de jóvenes que los papás les dejaron hacer cosas con el carro y mueren jóvenes. ¿Quién tiene la culpa ahí? ¿Me explico? Entonces, en ese mismo sentido, para mí la fe es es algo de vida o muerte igualmente. Igualmente, y vuelvo y reitero el caso de estos suicidios a nivel mundial, estos índices de suicidios de jóvenes. O sea, ¿cómo que un joven se va a suicidar? ¿Por qué? Si tienen toda la vida por delante. ¿Me explico? Entonces, eso se debe a que sencillamente no encuentran un sentido a la vida, no encuentran propósito. Las cosas que le suceden a su alrededor, que seamos honestos, estos momentos con las redes sociales, las cosas son más fuertes que lo que usted y nosotros vivíamos, señores fetevidentes. Antes, el bullying de verdad virtual es una cosa, debe ser una cosa horrorosa, ¿no? Entonces, todas esas situaciones hacen que su hijo llegue al grado de la desesperanza, al grado de que no hay salida y la única salida es morir. Si usted no puede permitir que su hijo, que la fe en la que usted cree, en el seguro del alma de su hijo, en el que usted cree, porque usted fue bautizado y tú quieres que su hijo se salve, que sea una persona de bien, ¿verdad? Usted no puede permitir que él haga lo que quiera. Usted tiene la responsabilidad de orientarle y darle toda la información, llevarlo a la iglesia, así como me llegaban a mí de la mano a la iglesia, me llevaban de la mano a la iglesia, ¿verdad? Y ya cuando usted termina, que tenga sus 18 años, que usted siente que cumplió, que él haga lo que le dé la gana. Roquel. Julio, incluso hay un tema que nos parece interesante y es el hecho de que lo que usted debe preguntarse, querido fetevidente, es si usted considera que la fe es un bien. Porque yo siempre me gusta poner el ejemplo de la salud y, por ejemplo, la educación. Usted en la educación, ustedes saben que muy pocos niños, no digo que no habrá, pero muy pocos niños quieren ir a la escuela y estudiar. Ni ir, y mucho menos estudiar. Pararse temprano, bañarse con frío en la mañana, tener que ir allá, hacer deberes, pero es mejor jugar. Sin embargo, ¿qué hace usted? Tenerle pregunta. Va contra su voluntad. ¿Por qué? Porque considera que es un bien. Sin embargo, sabe que gran parte de la situación es tratar de convencerlo de que es lo mejor para él. Igual pasa, aquí hay niños, ahora que hay vacunas, por ejemplo, de diversos tipos que tienen que ponerle a los niños, ¿qué niño va contento a qué? Nada más de pensar que va para allá, hay unos que se aterran y empiezan a gritar, nada más de pensar que cuando va a llegar al lugar donde los inyectables. Pero ¿qué usted hace? Si es para el bien, usted sabe que va a ser un sufrimiento, que va a tener problemas, va a tener situación, pero usted lo hace a toda costa porque él considera un bien. El problema con nosotros que volvemos a lo que cuando iniciamos, Julio nos dijo muy bien que pensamos que la fe es algo opcional, como comprarle, bueno, ¿qué suéter le compro, no? ¿O qué vestido le compro? ¿Azul o verde? Entonces, como que cualquiera de los dos está bien, pues no hay problema. Entonces pensamos que la fe es igual, que la fe es opcional. Sin embargo, igual que pasa en estos casos, hay dos elementos importantes que hay que hacer en libertad, porque salvaguardar la libertad debe ser educada, porque imagínense un ciudadano que piensa que libertad es hacer lo que quiera, pasarse la luz roja, ¿no? Quitarle, entrar a un restaurante, comer sin pagar, ¿no? Hacer su necesidad en cualquier lado. Dice, no, yo soy libre. Dice, no, eso no es la libertad. Y te llevan, pagas las consecuencias. Dice, pero no es que yo era libre. Ah, no, pero es que la libertad tiene que ser educada, ¿no? Entonces, tú sí eres libre, pero tienes que conocer y educar qué es la libertad y que hay límites y todo lo demás. Primero. Segundo, el ejemplo. Nosotros no podemos transmitir la fe sino a través del ejemplo. Efectivamente, es muy difícil transmitir la fe diciéndole a usted a sus hijos que vayan a misa y usted nunca va a la misa. O que usted va a la misa y se duerme. Entonces dice, oye, pero ponga atención, pero papá, tú te duermes, ya yo estoy grande, ya yo sé.
Vaya a la primera comunión, que usted que no sabe, vaya usted, pero yo pasé por eso. Entonces, ¿usted qué le da? Le da la mentalidad al hijo de que, bueno, es una cosa como pasar. Después que yo paso eso, no quiero saber más nada. Y finalmente, creo que es importante también aprender que en el asunto de la fe, aparte del ejemplo, la educación, el ejemplo, el reforzamiento positivo. Muchos de nosotros si nosotros vemos que nuestros hijos tienen actitudes buenas con respecto a la fe y los premiamos, los alabamos, les reconocemos, el hacer eso, eso también ayuda mucho, porque el reconocimiento de los padres ayuda a que lo fortalezca el comportamiento. Entonces, todo eso, pero muchas veces no hacemos, hacemos eso probablemente en otras cosas, pero como la fe no le damos importancia, entonces venimos con excusas. A mí me gusta decir que excusas de que no, en eso de religión yo no me meto, o en eso de... Pero sin embargo, Julio, yo cerraría este segmento diciendo que hay papás que sentirían una traición si el hijo no es el mismo partido político de él. Si es otro partido, que él está apoyando con todo un partido político y después el hijo, oye, ¿cómo tú me haces eso? Le dicen. O que contó con un equipo deportivo, ¿no? A toda máquina con ese equipo deportivo y dice que el hijo dice, no, yo soy el archienemigo, yo soy de otro. Oye, ¿cómo tú me haces eso si tú toda la vida sabías que tú debes apoyarme a mí? ¿Qué cosa, Julio? Pero entonces en la fe, nada de esas cosas. Por eso la fe es una respuesta libre a la llamada de Dios y él espera una respuesta libre a su llamado, sí o no. ¿Me explico? O sea, lo que él espera. Entonces, Dios nos dice que Dios no nos obliga a que lo amemos. De hecho, aprovecho para cerrar con el Código de Derecho Canónico, el 748.2 dice, a nadie le es lícito jamás coaccionar a los hombres a abrazar la fe católica contra su propia conciencia. Y dejando eso claro, que pues definitivamente es una cosa en libertad. Yo concuerdo contigo, Roquel, parece a veces que el mundo es al revés. O sea, el mundo sí te coacciona cuando tú agarras, asumes tu libertad y declaras públicamente que tú crees en Jesucristo. ¿Me explico? Entonces sí vas a sentir una presión de grupo. Dices que ay, este se cree santo. Mira, este es el cura del grupo. ¿Me explico? Entonces comienzan a ridiculizarte, ¿verdad? A coaccionar hasta familiares, amistades. Entonces, yo puedo ser de otro partido político, yo puedo ser otro equipo de fútbol, puedo ser todo, pero parece mentira. Cuando yo quiero ejercer mi libertad, puedo ejercerla en lo que sea y no pasa nada. Me aprueba la sociedad, me aprueba, ¿no? Pero la ejerzo con mi fe y de una vez pareciera hasta como que estoy siendo políticamente incorrecto. Pues como tú dices eso, ¿por qué tú piensas eso, Roquel? Muy bien, Julio, vamos a terminar este segmento y ya vamos al último segmento de la parte final del programa. Quédese con nosotros que esto se pone cada vez más interesante. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa 2000 años después con este tema interesantísimo sobre la fe. Es un don de Dios, pero también es un acto libre del hombre. Y hemos estado abordando diferentes aspectos desde la libertad, que no es una opción, sobre muchas veces en el pasado cómo se veía la fe como algo obligatorio porque se relacionaba con la política. También hemos visto el tema de la educación, el tema de la educación con los niños, la educación con los adultos. Y también hemos visto algunos aspectos de índole social, de cómo la gente se comporta con respecto a la fe, ¿no? A veces algunos toman actitudes muy light de que me da lo mismo si tienen fe o no, y hay otros que toman actitudes como dijo Julio, que como que no es políticamente correcto el hecho de que tenga fe. Abordando todos estos temas para que vean en lo breve de un numeral, vamos a pedirle a Julio que continuemos porque hay otro aspecto que quedó pendiente del último tema.
Sí, bueno, finalizando el 160, dice el numeral, ciertamente Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por ello, quedan vinculados en conciencia, pero no coaccionados. Y dice el numeral 160, dice, esto se hizo patente sobre todo en Cristo Jesús. Y menciona nuevamente a Dignitates Humanae, en la que menciona pues que Dios llama ciertamente a los hombres a servirle en espíritu y verdad, la cita que acabamos de leer. Y en resumen, Roquel, el tema es que la fe debe ser propuesta, no impuesta. Eso es lo que podemos ver. En efecto, inclusive esto se hizo patente sobre todo en Cristo Jesús, en quien Dios se manifestó perfectamente a sí mismo y descubrió sus caminos. Y en efecto, Cristo, que es Maestro y Señor nuestro, manso y humilde de corazón, atrajo pacientemente e invitó a los discípulos. O sea, él no obligó a los discípulos, ven que yo te voy a convencer que tú tienes que venir para nada. Es más, recuerdo pasajes donde hasta le dicen, bueno, ustedes también quieren irse, vayan caminando. Así, si no están contentos, caminando, que las cosas no son como tú dices, sino como son. Entonces, es verdad que apoyó y confirmó su predicación con milagros para excitar y robustecer la fe de los oyentes, pero no para ejercer coacción sobre ellos, ¿verdad? Y menciona también que reprobó ciertamente la incredulidad de los que le oían, ¿verdad? Pero dejando a Dios el castigo para el día del juicio. Hablábamos de castigo hace un rato. Por ejemplo, en Marcos 16:16 dice, al enviar a los apóstoles al mundo les dijo, el que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. Eso lo dijo Jesucristo, no lo dije yo, no lo estoy diciendo yo. Él está hablando de una condenación al que no crea, ¿verdad? Y así hay varias citas en este extracto de la Dignitates Humanae que menciona varios pasajes del Evangelio, que por ejemplo otro interesante en Marcos 10:45 vemos que Jesús, renunciando a ser Mesías político y dominador por la fuerza, prefirió llamarse Hijo del Hombre, que ha venido a servir y dar su vida para la redención de muchos. Se manifestó como perfecto siervo de Dios que no rompe la caña quebrajada y no extingue la mecha humeante. O sea, no, como quien dice, atropella, ¿verdad? Para que la gente crea. Eso lo vemos en Mateo 12:20. Y así, Roquel, hay muchas partes reconociendo los derechos del tributo al César. Y finalmente lo vemos al consumar, pues en la cruz, la obra de la redención para adquirir la salvación y la verdadera libertad de los hombres a través de su entrega, ¿no? Roquel. Julio, mira, yo creo que hemos abordado temas y a mí me gusta porque los evidentes, evidentemente que igual que nosotros, no somos teólogos, somos ciudadanos comunes y corrientes y por eso hacemos la analogía con la vida diaria. Fíjense, y creo que un símil que podemos entender todo es la crianza de los hijos, porque puede ser que usted me escuche y no tiene hijos, pero tal vez tenga sobrinos o intuye las cosas. Mire, por ejemplo, este ejemplo de lo que es la evangelización. Usted habla con sus hijos, por ejemplo, y vamos a poner el tema de seguridad o de educación, ¿no? Usted de repente ve que sus hijos no están estudiando. ¿Qué hace un papá responsable? Se sienta con ellos y les habla y les trata de estimular. Pero eso no quita el hecho que otro día, oye, no está funcionando, te sientas, mira, hijo, si tú no estudias va a pasar esto, esto, esto y esto. Entonces, oye, qué papá más duro, él no confía en el futuro de sus hijos, ¿por qué? Entonces dice, oye, pero si está más que probado que no puede haber excepciones de personas que no estudiaron nada y llegaron al éxito, pero la gran mayoría de la gente va a requerir de estudio y prepararse para poder defenderse en esta vida. Entonces, usted no va a agarrar la excepción de una persona que no estudió y entonces tuvo éxito y decir, bueno, yo voy a hacer eso, ¿no? Sino que dice que estudie y demuestra lo que le puede pasar si no estudia. Entonces, nadie dice que eso fue chantaje, coacción o que le faltó amor. Igual pasa, usted le enseña a su hijo a manejar y usted ve que su hijo empieza a llegar tomado manejando. Usted no le va a simplemente a decir, mira, hijo, tú debes ser un ciudadano ejemplar, tú debes ser modelo. Le va a decir, mira, si estoy manejando de esta manera, te vas a matar. Vas a dañar el carro, vas a perder una pierna.
tú no entiendes que eso es, aparte que es ilegal, te puedes quedar preso, pues me puede quitar la licencia. Ay, qué papá más duro, ¿por qué le hablas así? Todo el mundo lo va a ver normal, dice, pero si que le está diciéndole la verdad. Entonces, ¿por qué cuando la gente dice, mire, hermano, si usted no busca el camino de Dios, se puede ir al infierno? Ay, pero ¿por qué hablas así? Si lo que tienes que hablar es del amor, porque hay que hablar de la responsabilidad también. Entonces, ¿por qué en un aspecto de la educación se ve clarito y en el aspecto de la evangelización lo ven como que no, eso no es correcto, no es el modo de evangelizar, es chantaje, no es el amor? Yo pienso que es una falacia. Julio. Así mismo es, Roquel. Yo creo que eh, apoyando lo que comentas con el pasaje de la cizaña que mencioné hace un rato, del trigo y la cizaña, realmente nos damos cuenta de que ese pasaje habla de una siega, o sea, de un momento en el que se va a cortar, ¿verdad? Y lo que no sirve se va a quemar. O sea, y esto es una parábola del mismo Jesucristo. ¿Me explico? Entonces, y en donde él, todavía el Señor dice, dale chance, pues porque mira que el enemigo regó la cizaña entre el trigo. Vamos a cortar, no, porque te puedes llevar el trigo. Vamos con calma, vamos a esperar para poder entonces cortar la cizaña. ¿Y por qué vamos a cortar la cizaña? Para quemarla, para destruirla, o sea, de eso estamos hablando y es como dices tú, Roquel, yo no sé, creo que vivimos en una sociedad muy light, nos hemos puesto muy light, ¿verdad? Donde queremos nada más lo bueno, vivimos en una sociedad donde todo es la satisfacción, el gozo, la felicidad y la alegría, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna contraparte para eso. Entonces, esta sociedad light, todo es amor, todo es paz, todo es verdad y hasta lo malo no importa. ¿Me explico? Y no es así, y no es así. Vamos a tener que rendir cuentas por nuestras incluso omisiones, Roquel. Una anécdota, Julio, que creo que las anécdotas les puede gustar. Mira, Julio, obviamente en años mozos, ¿no? Uno inexperto y cosas. Una muchacha muy bonita. Dice que cuando un hombre dice que una muchacha muy bonita, cada hombre se imagina La suya. la suya, ¿no? Pero una muchacha muy bonita, y yo estaba, tú te puedes imaginar, caído, ¿no? Entonces la muchacha me estaba llevando en el carro, ¿no? Y yo caído y fascinado que la muchacha me estaba llevando, ¿no? Entonces la muchacha parece ser que iba por un camino y de repente se encontró un tranque, ¿no? Y entonces yo digo, oiga, no hombre, mira, sí, pues es que aquí hay un tranque porque hay, pero mejor no hubiéramos ido por otro lado y allá hubiéramos evitado el tranque. Ella me miró y me dice, pero me hubieras dicho. Entonces yo me quedé pensando, yo no me atrevía a contradecirla porque yo pensé que si la contradecía, ella no iba a estar muy contenta conmigo. Yo quería complacerla en todo. Entonces, después ella me miró y, pero me hubieras dicho, ¿por qué no me dijiste? Ahora mira el tranque que tenemos. Lección aprendida, ¿no? Si te quedas callado, si no dices, entonces tú eres corresponsable Pues, de las consecuencias. Entonces, hay una situación que usted dirá, bueno, no, lo que pasa es que yo no voy a decir nada porque entonces mi ejemplo es que va a hablar. No, porque si usted no dice, usted se hace cómplice. Cómplice. Imagínate que Julio, gran amigo mío, y yo sé que él necesita comprar, por ejemplo, por decir un nombre, una guitarra. Y él me dijo, Roque, yo necesito tal guitarra, así, así, y yo me di cuenta que la están vendiendo a un superprecio y yo me quedo callado. Y dice Julio, oye, pero tú no eres amigo mío, porque... Ah, no, es que yo no me quise meter en tu vida porque yo no sabía si yo tenías plata, yo no sabía si tú sabes, ¿no? Si tú todavía estabas interesado, si la habías comprado, y yo no me quise meter porque no quería incomodarte. Y dice, oye, ¿qué clase de amigo? Deja que yo decida. Debiste haberme dicho. Entonces, que no nos pase a nosotros igual, que entonces nos quedamos callados porque decimos que vamos a incomodar, porque no le hablamos al otro del evangelio, porque no puede haber evangelización y decisión en libertad sin información. Y entonces la información es darle a la persona el evangelio, que lo escuche y que decida. No se trata de quedarse callado y que, bueno, la libertad es que cada quien haga, sálvese quien pueda, como pasa en lotería, ¿no? No, la fe no es así, la fe hay que informarla para compartirla. Julio. y el amor, el verdadero amor es el que mostró nuestro Señor Jesucristo en la cruz, muriendo por nosotros. O sea,
Él no vino a pasarla chévere y rico porque qué cosa, ¿no? Él vino a morir. Entonces, si el ejemplo que tenemos es a Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz, que no nos merecemos eso, ¿ok? Y que usted está dispuesto a hacer algo así por su hijo, ¿me explico? De la misma manera, o sea, nosotros tenemos la responsabilidad de, pues, de decir, de no ser, de decir cuando pensamos que algo está mal, y hasta la Biblia nos lo dice, nos da la forma de corrección fraterna. Tampoco ahora es, porque a veces también nos pasamos, Roquel, a veces nos volvemos fariseos, ese es el otro extremo, me explico. Entonces ahí hay que encontrar el momento y la forma, pero no podemos hacernos cómplices, como dices tú, y tenemos que tener valor, de decir abiertamente en lo que creemos y tener la capacidad de explicar por qué creemos eso, por qué creemos en Jesucristo. Y por eso usted ve estos espacios y nosotros, pues Roquel y yo nos ponemos en este y los demás invitados igual de este programa, porque es importante que usted pueda explicar por qué usted cree en esto y no quedarse callado, porque yo quiero mantener la cosa en paz. Yo le digo, ese tema del amor, Roquel, es un tema serio porque la gente cree que el amor es todo caramelo y el amor es duro, el amor corrige, el amor disciplina, el amor se sacrifica, el amor es doloroso. ¿Me explico? Entonces, no podemos desaparecer esa parte tan importante, creo que es la más valiosa del amor, Roquel. Julio, yo quisiera cerrar mi participación diciendo esto. Imagínese que usted está en una carretera y un policía de tránsito le dice, mira, allá adelante hay un grave accidente y entonces párate aquí que yo tengo que ir allá y avísale a la gente que tome otro camino, ¿no? Entonces, cuando tú te paras ahí, te vas a encontrar con todo tipo de personas. Uno que te creen, otros que no te creen. Uno que te van a dar las gracias y otro que te van a mandar por un tubo, ¿no? Y otro que te va a decir, ¿quién eres tú para estar diciéndome esto? Pero al final, tú vas a cumplir con decir lo que te dijo policía, evítale que allá hay un problema. Dile que el camino pues, es por acá. Entonces, igual pasa con la evangelización. Tenemos que saber de que no todo el mundo te va a la gracia, ni todo el mundo te va a aplaudir. Algunos sí, algunos no. Pero tú cumpliste con advertirle a las personas, que fue el legado que te dijeron. Si sigues por este camino, te puedes perder. Julio. Me acordaste de un chiste que, ¿puedo decir un chiste? Y venía un tipo manejando por una carretera que venía como en las montañas y la cosa, mucha curva, entonces de pronto el tipo era como de noche, así ya al atardecer la noche que estaba contra la luz y ve un carro que viene como en contravía, fuera de control, y el tipo hágase así y como que lo chifea, y cuando el hombre pasa, el que viene fuera de control, viene bajando y pasa, le dice, ¡caballo! Y entonces, ¡caballo tu mamá! Le dice, y el tipo sigue rodando y adelante se estrella con un caballo. El tipo no entendió que le estaba advirtiendo, Roquel. Muy bien, Julio. Después de este comentario, vamos a terminar nuestro programa. Vamos a pedir a Julio que nos diga su última conclusión para despedirlo. Así es, Roquel. Bueno, yo creo que sencillamente lo importante es saber que la libertad no es hacer lo que me da la gana, y que cuando el Señor nos pone la libertad de elegir, eso es fe. ¿Tenemos fe en Jesucristo o no tenemos fe? Cuando usted dice, sí, Señor, yo me falta información, pero con lo que me has mostrado, yo creo, y creo que tú eres el Mesías, tú eres el Rey del universo, ¿verdad? Entonces te pones en tus manos y aceptas su voluntad. Yo creo que esa es la respuesta que espera, pues, Dios de nosotros, ¿verdad? Igual estamos en libertad de decir que no y que no le creemos. Adelante, Roquel. Muy bien, Julio. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y ha sido interesantísimo todos estos programas. Miren, una de las cosas que Julio y yo comentábamos tras bastidores, de que el catecismo es tan rico que en estos programas básicamente estamos comentando un numeral por programa. Así que para que vean la riqueza de esto, y lo importante, hermanos, es conocer lo rico de nuestra fe. Ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes. Gracias, Julio, por acompañarnos, y a todos ustedes, Fete Vidente, por estar con nosotros.
y le decimos que nos vemos próximamente aquí en este mismo canal en otro programa 2000 años después. Que el Señor los bendiga a todos.